La identificación precisa de un microorganismo en el laboratorio de bacteriología requiere la integración de diversas pruebas bioquímicas que permiten reconocer sus características metabólicas, fisiológicas y estructurales. Durante esta práctica se llevó a cabo un proceso sistemático de análisis que incluyó medios diferenciales, selectivos y pruebas específicas, cuyo propósito fue obtener información suficiente para acercarse a la identidad final del cultivo estudiado. Este enfoque escalonado es fundamental en el diagnóstico microbiológico, ya que cada prueba aporta datos complementarios necesarios para la clasificación del microorganismo. En primera instancia, el cultivo fue evaluado mediante la prueba del triple azúcar y hierro, que permite determinar la capacidad de la bacteria para fermentar azúcares como glucosa, sacarosa y lactosa, además de identificar la producción de gas y sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, aunque esta prueba proporciona información importante sobre el metabolismo fermentativo, los resultados obtenidos no fueron concluyentes para confirmar la especie. Por ello, fue necesario ampliar el conjunto de pruebas, incorporando medios adicionales como el agar-citrato de Simmons, utilizado para determinar si el microorganismo es capaz de emplear citrato como única fuente de carbono, generando alcalinización del medio y el característico cambio de color del azul de bromotimol. Esta prueba permitió obtener un dato metabólico clave para avanzar en la identificación. De manera complementaria se utilizó caldo nutritivo. Este es un medio de cultivo general que proporciona nutrientes como peptonas, extracto de levadura y glucosa. Esto permite mantener el crecimiento de microorganismos y favorece su recuperación, principalmente de bacterias potencialmente dañadas o en baja concentración. Finalmente, se realizó un antibiograma. Esta herramienta es indispensable en bacteriología clínica, ya que además de contribuir a la caracterización fenotípica del microorganismo, permite evaluar su sensibilidad o resistencia a diversos antibióticos. Esta información es crucial para la interpretación clínica y la toma de decisiones terapéuticas. En este reporte se integran el desarrollo de diversas pruebas que fueron realizadas para ayudar a la identificación final del cultivo. Objetivos: diferenciar microorganismos mediante la evaluación de la fermentación de carbohidratos y producción de ácido sulfúrico utilizando el medio TCI, complementando con la prueba de citrato para avanzar en su identificación. Aplicar técnicas asépticas para la toma, inoculación e incubación del microorganismo en medios líquidos y también en sólidos, observando cambios macroscópicos y comparando su crecimiento en ambos tipos de cultivo. Registrar e interpretar los resultados obtenidos, contrastándolos con controles y analizando la presencia o ausencia del crecimiento, así como la importancia de evitar contaminación durante el proceso. Realizar correctamente la siembra de cultivo y aplicar el método de difusión en disco para evaluar la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria aislada, e interpretar los halos de inhibición, clasificar los antibióticos como sensibles o resistentes frente a la bacteria sospechada, que es Enterobacter, y comprender la relevancia del antibiograma para la selección adecuada de tratamientos antimicrobianos. El objetivo de esta práctica es realizar diferenciación de enterobacterias en base a la fermentación de los hidratos de carbono como la glucosa, la lactosa y la sacarosa, y a su vez evaluar la producción de ácido sulfúrico. Los materiales a utilizar en esta práctica fueron el cultivo puro, el asa puntiforme, agua destilada, agar TCI, incubadora, el mechero y el autoclave. Para la preparación del agar se suspendieron 62.5 gramos de polvo en un litro de agua purificada, se dejó reposar por 5 minutos y para mezclarlo bien se calentó con agitación frecuente y hirvió entre 1 a 2 minutos hasta su disolución total. Después de esto se distribuyó en tubos llenándolos a una tercera parte de su capacidad y se metieron a esterilizar en autoclave a 121 grados por 15 minutos, así dejándolo enfriar y dejar solidificarse en lagar en pico de flauta profundo. Para la siembra, esta se realizó a partir de un cultivo puro del microorganismo que se estudió. Con una aguja de inoculación previamente flameada, se toca la colonia y se cultiva e inocula en el medio de cultivo que es en el agar TCI, picando en el fondo y extendiéndose sobre la superficie del mismo. Para la incubación se deja la tapa puesta sin apretar y se manda a incubar en aerobiosis de entre 33 y 37 grados durante 18 a 24 horas. Para los resultados de esta práctica se hizo una observación de color del medio de cultivo y la producción de gas, con lo cual se obtuvo una superficie ácida, profundidad ácida,
que fue un pico amarillo, fondo amarillo. El microorganismo fermenta glucosa, lactosa y sacarosa, además de la presencia de burbujas y la ruptura del medio de cultivo, que indican que el microorganismo produce gas. Para el agar Simon se utilizaron materiales, los cuales fueron el agar Simon, los guantes de asbesto, agua destilada, un matraz, tubos de ensayo, una pipeta, mecheros, asa bacteriológica, balanza, charola para medir el agar, papel aluminio, la incubadora y el cultivo puro. Como métodos, tenemos que para hacer la preparación del medio se tiene que pesar la cantidad necesaria de agar citrato de Simmons en polvo según las indicaciones del fabricante. Se mide la cantidad de agua destilada necesaria y después se pone todo en un matraz y se disuelve el agua destilada asegurando una mezcla homogénea. Una vez que se preparó el medio de cultivo, se esterilizó de manera directa en el mechero, calentando hasta su completa disolución y eliminación de posibles contaminantes. Se mantuvo el calentamiento hasta obtener un medio claro y completamente esterilizado, en este caso cuando empezó a hervir. Con el medio aún caliente pero manejable, se vertió cuidadosamente en tubos de ensayo con ayuda de una pipeta. Los tubos se dejaron enfriar a temperatura ambiente de forma inclinada hasta que el medio solidificó completamente. Para hacer la siembra del cultivo, una vez que se solidificó el medio, se procedió a la siembra de los microorganismos utilizando una caja PETI con cultivo puro previamente obtenido. La inoculación se realizó introduciendo el asa hasta el fondo del tubo, con una técnica aséptica utilizando 2 mecheros para mantener la zona estéril y evitando una contaminación cruzada. Posteriormente, se pusieron los tubos a incubar, se colocaron en la incubadora y se dejaron ahí 24 horas. Tras la primera lectura se observó un leve crecimiento bacteriano. Posteriormente, las muestras se dejaron incubar por 72 horas adicionales para confirmar el resultado final y observar posibles reacciones tardías. Los resultados fueron que durante la primera lectura a las 24 horas de incubación en el medio agar citrato de Simmons mostró un cambio parcial en el tono, observándose un ligero cambio hacia el color verde azulado en la zona de crecimiento bacteriano. Tras continuar la incubación por 72 horas adicionales, el medio presentó un cambio completo a color azul turquesa, indicando un resultado positivo para la utilización del citrato como una única fuente de carbono. Además, se observó crecimiento visible de microorganismos en la superficie del medio sin presencia de contaminantes. Con base en el resultado positivo en la prueba citrato junto con las características previas obtenidas en el medio TCI, se sospechó que la bacteria corresponde al género Enterobacter. Los materiales que se utilizaron para desarrollar esta práctica fueron el asa bacteriológica, los mecheros, cultivos de la práctica previa, caldo Müller-Hinton, alcohol y cinta masking. Métodos. Como paso número 1, tenemos la preparación del área y materiales. Aquí se realiza la limpieza y la esterilización. El trabajo debe de realizarse cerca de un mechero Bunsen o una campana de flujo laminar para mantener así un ambiente estéril. Previo a utilizar el área de trabajo, debe ser limpiada con alcohol y una toalla de papel desechable. Una vez esté estéril la mesa de trabajo, se esteriliza el asa bacteriológica durante 10 segundos para continuar con la toma de muestra del cultivo de la práctica anterior. Aquí se abrirá el tubo de ensayo con el caldo nutritivo, pasándolo sobre el mechero con la llama encendida y sumergir el asa bacteriológica al caldo nutritivo y realizar movimientos circulares para que la muestra tomada se fije en el caldo. Cerramos el tubo de ensayo y pasamos nuevamente la asa bacteriológica por el mechero para esterilizarla. Y para finalizar, agitamos lentamente de derecha a izquierda el tubo de ensayo para diluir mejor el caldo nutritivo con la muestra. Se coloca en la incubadora a una temperatura de 37 grados centígrados. Como resultados tenemos que en el caldo Müller-Hinton se observó un cambio evidente en el aspecto del medio. Inicialmente el caldo presentaba una apariencia clara y transparente. Sin embargo, tras el periodo de incubación se mostró visiblemente opaco. Esa turbidez indicó un crecimiento bacteriano positivo dentro del medio. Se confirma que la bacteria inoculada fue capaz de multiplicarse y desarrollarse adecuadamente en el medio nutritivo. No se observaron sedimentos definidos ni formación de grumos en el fondo del tubo, lo que sugiere un crecimiento bacteriano homogéneo.
Con base en estos resultados y considerando las características Caldo-Müller-Hilton como un medio no selectivo y versátil para el crecimiento bacteriano, se determinó que el microorganismo inoculado presenta buena capacidad de proliferación, evidencia por la capacidad de opacidad del caldo. Materiales para esta práctica: mecheros, micropipeta, puntas para la micropipeta, dispersor celular, alcohol, asa, caja Petri, gradillas, tubos de ensayo con el líquido del caldo de cultivo con bacterias y los sensidiscos. Metodología para esta práctica. Como número 1, preparación del material. Se reunieron los materiales necesarios como mecheros, micropipeta, puntas para la micropipeta, dispersor celular, alcohol, asa, caja Petri, gradilla, tubos de ensayo con el líquido del caldo de cultivo con bacterias y también los sensidiscos. Como punto 2 para la metodología, uso del alcohol. Se utiliza alcohol para poder desinfectarnos las manos y para poder mantener un área esterilizada. Metodología. Punto número 3. Colocación de la caja Petri. Se coloca la caja Petri en medio del dispersor celular con la tapa hacia arriba para que así pues no derrame líquido. Punto número 4. Homogenización de la muestra. Antes de hacer la toma de muestra se homogeniza y pasamos el tubo por el fuego. Mantenerse cerca del área estéril durante todo el desarrollo de la práctica y la tapa se detiene con el meñique. Punto número 5. Toma de la muestra. Usando la micropipeta se toma la punta para la micropipeta y pasamos a tomar 65 microlitros de líquido del caldo nutritivo con bacterias. El tubo se tiene que pasar por el fuego antes de cerrarlo. Punto número 10 de la metodología. Colocar el líquido. La micropipeta se coloca justo en medio del agar para poder soltar el líquido tomado para que así sea más fácil su esparcimiento por toda la caja Petri, siempre cerca de los mecheros. Punto número 7 de la metodología. Esterilización del asa. Se toma el asa y se esteriliza con el fuego directo. Se espera unos segundos para que se enfríe y así evitar matar las bacterias. Punto número 8 de la metodología. Extensión de las bacterias en la caja Petri. Con el asa se extienden las bacterias por toda la caja Petri con ayuda del dispersor celular. Se vuelve a esterilizar el asa con fuego y se regresa el alcohol. Punto número 8 de la metodología. Extensión de las bacterias en la caja Petri. Con el asa se extienden las bacterias por toda la caja Petri con ayuda del dispersor celular. Se vuelve a esterilizar el asa con fuego y se regresa el alcohol. Metodología. Punto número 8. Colocación de los sensidiscos. Se esterilizan las pinzas con el fuego de los mecheros. Esperamos que enfríe, se toman los sensidiscos de donde dice gram y se coloca firmemente sobre la placa de Petri. Se hace presión sobre cada círculo, los cuales pues tienen antibióticos y se esterilizan las pinzas nuevamente por el fuego. Metodología. Punto número 8. Colocación de los sensidiscos. Se esterilizan las pinzas con el fuego de los mecheros. Esperamos que enfríe, se toman los sensidiscos. Punto número 10 de la metodología. Etiquetar. Se etiqueta la caja Petri con cinta colocando nombre del equipo y grupo y también se envuelve en plástico y se tiene que llevar a la incubadora. Como resultados en el antibiograma realizado a la cepa aislada, Enterobacter sp, se evaluó la respuesta frente a distintos antibióticos mediante el método de difusión con sensidiscos. Durante la lectura de la placa se observó que la ausencia de un halo blanco alrededor del disco indica que aún no hubo crecimiento bacteriano, lo que significa que el antibiótico fue eficaz para inhibir la bacteria aislada. En cambio, los discos rodeados por un halo blanco denso muestran crecimiento bacteriano, lo cual significa que la bacteria es resistente a ese antibiótico. En la placa se distinguen varios discos con comportamientos diferentes. NET se observa halo blanco definido. La bacteria no creció, lo que significa sensibilidad a ese antibiótico. También con la amitacina no se observa halo blanco definido. La bacteria no creció, lo que significa también sensibilidad a ese antibiótico. Y por último, con la nitofurotamina no se observa ese halo blanco definido. La bacteria no crece, lo que significa que hay sensibilidad a ese antibiótico. En conjunto, la cepa de Enterobacter sp se mostró con un perfil abundante en crecimiento, ya que solo en esas tres mencionadas no hubo crecimiento bacteriano. Conforme a los resultados de la primera siembra, se pudo ubicar al género dentro del grupo 1, ya que hubo crecimiento en agar sangre y buen desarrollo de colonias de 1 milímetro o más en 24 horas en agar McConkey.
Debido a que las colonias fueron incoloras, se realizó la prueba de ennegrecimiento en TCI, lo que dio negativa, por lo cual se descartaron los géneros Salmonella, Proteus, Arizona y Citrobacter. Por lo mismo, la acidificación por picadura en TCI resultó positiva, por lo que nos ubicamos dentro de los géneros Providence, Escherichia y Enterobacter. Este análisis fue de mucha ayuda ya que nos permitió realizar pruebas específicas para la determinación final del cultivo. La identificación final del microorganismo estudiado fue posible gracias a la integración de diversas pruebas bioquímicas y microbiológicas que permitieron construir un perfil metabólico completo. El resultado obtenido en el medio TCI, con una reacción ácido-ácido y producción de gas, indicó la capacidad del organismo para fermentar glucosa, lactosa y sacarosa, características propias de las enterobacterias. Sin embargo, fue la prueba de agar-citrato de Simmons la que proporcionó el dato confirmatorio para establecer que la bacteria pertenece al género Enterobacter, evidenciando por el cambio de color azul que demuestra su habilidad para utilizar el citrato como única fuente de carbono. El desarrollo del microorganismo en caldo Müller-Hinton permitió observar de forma directa su crecimiento en el medio líquido, reforzando la comprensión de las diferencias entre cultivos sólidos y líquidos, así como la importancia de detectar oportunamente la multiplicación bacteriana antes de realizar análisis posteriores. Esta experiencia consolidó habilidades esenciales en el manejo adecuado de técnicas asépticas y medios de cultivo, fundamentales en el trabajo bacteriológico. Finalmente, la realización del antibiograma proporciona información clave sobre el perfil de sensibilidad del Enterobacter aislado. La bacteria mostró sensibilidad a metilmicina, amicacina y nitrofurantoína, mientras que presentó resistencia a otros antimicrobianos evaluados. Estos resultados resaltan la importancia de determinar la susceptibilidad antimicrobiana de cada aislamiento, ya que no todas las cepas responden de la misma manera a los antibióticos comúnmente utilizados. En conjunto, la práctica permitió comprender el proceso completo de identificación bacteriana y reafirmó la relevancia del análisis de sensibilidad como herramienta indispensable para la selección adecuada de tratamientos.